40 minutos de la mañana. Miren, en la parte anterior estábamos recién, hace minutos, conversando con el rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago, sobre la realidad de la universidad en el país. Y hoy queremos dedicar estos minutos de esta hora a un foro, a una conversación sobre el sistema de educación público venezolano y podríamos hablar en tres tiempos. ¿Qué tuvimos? ¿Cuál fue nuestro sistema de educación pasado? El presente, como es el día de hoy, un poco a eso apuntaba el rector Rago, y sobre todo el futuro, cómo podemos visualizar juntos como sociedad ese futuro educativo. Primero, escuchemos al profesor Leonardo Carvajal, de Asamblea de Educación. Él nos tiene algunas reflexiones, digamos, generales de lo que fue la educación en Venezuela. Justamente hasta finales de los 60, prácticamente todas las instituciones educativas, oficiales y privadas, destinaban el día completo a la enseñanza de cada grupo de alumnos. Es decir, el alumno iba en la mañana, iba también en la tarde. Esto significa más horas de tiempo dedicados al aprendizaje comparado con ahora. Los programas de estudio hasta justo el año 70 eran programas mucho más sencillos, programas centrados en temas y unos temas fundamentales en cada una de las ciencias y también en el área, por supuesto, de matemática y en el área del lenguaje. Con lo cual los maestros y los profesores, pero sobre todo los maestros en la primaria, no tenían que, digamos, alargar sus enseñanzas, discurrir por montones de asuntos, sino enseñaban una cosa y la volvían a enseñar y repetían y remachaban. Y ahí una clave importante para el aprendizaje. Esos docentes actuaban así porque ellos no estudiaban en la universidad. Aquel era el tiempo de las escuelas normales. Hasta el año 70 funcionaron. Los muchachos salían de sexto grado y quien tenía gusto o vocación docente entraba en una normal y allí era formada por maestros digamos ya veteranos, algunos de los cuales tenían carreras universitarias. Lo importante es que esos maestros veteranos que enseñaban en las 131 escuelas normales que estaban regadas por toda la geografía nacional, esos maestros enseñaban, digamos, el cómo hacer las cosas. No eran teóricos, eran maestros muy prácticos. Ahora, hablando del pasado, la calidad educativa está claro que depende de muchos factores. Un factor es el salario de los maestros. Lo hablaba el rector Rago, el salario de los profesores. Y sobre eso también habló nuestro primer invitado, me refiero a Leonardo Carvajal. Finalmente, los maestros de esa época eran pagados con modestia. O sea, no era un sueldo sino de clase media baja. Pero ese sueldo que durante los años 60, 50 y 60 era de 600 bolívares al mes, significaba al cambio de entonces $170 mensuales. Con eso el maestro podía tener una vida modesta, pero desde luego que sí podía alimentar a su familia, transportarse e incluso pagarle los estudios, si lo quisiese, a sus hijos. Son las 7:44 minutos de la mañana. Luego de escuchar al rector Rago, luego de escuchar estos sonidos de Leonardo Carvajal de Asamblea de Educación, quiero dar ahora sí la bienvenida a Noelvis Aguilar, es directora nacional del programa Escuelas de Fe y Alegría. Noelvis, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Feliz día. Buenos días, feliz días. Gracias por atendernos. Le pregunto por el hoy, entendiendo de dónde venimos, ¿cómo está el sistema educativo en la actualidad? Y me refiero en todos sus niveles, preescolar, básico, bachillerato, ya el universitario nos habló el rector, pero en su conjunto, ¿cómo está la educación hoy en Venezuela? Mira, hoy el sistema educativo es un tema bastante desafiante y complejo, por no decir que está bastante crítico y grave. Si uno lo ve en una escalada que uno decía, bueno, vas de escalón de arriba hacia abajo, creo que ya estamos en el sótano, porque se ha ido deteriorando a lo largo de los últimos años. Cuando tú ves que tienes menos docentes, nosotros tenemos un déficit casi de 200.000 docentes que nos hacen falta y los que hay, bueno, se están sobrecargando de trabajo. Por lo tanto, su desempeño no es el más óptimo, que además quienes están llegando para sustituir algunas vacantes no vienen con la formación requerida para asumir el reto. Cuando ves todo el tema de infraestructura, aun cuando el gobierno ha establecido unas políticas, los bricomiles, creo que
así lo llaman, Ujú. para mejorar las infraestructuras. No se dan abasto, son infraestructuras que requieren un mantenimiento permanente, sistemático y cada vez más deteriorado. Las condiciones en las que estamos ofreciendo ese servicio educativo no son las más adecuadas. De igual manera, en cuanto al déficit de servicios, la brecha educativa cada vez se profundiza más, donde ves que el sector público va en un avance de deterioro en cuanto a sus condiciones y por lo tanto afecta la calidad educativa. Tienes cada vez las matrículas se van disminuyendo. Bien, escuchaba al rector de la Ujú. universidad que dice, bueno, menos estudiantes van a la universidad, menos interés. Igual está sucediendo, por lo menos en la educación secundaria, cuando tú ves cómo las matrículas van disminuyendo, donde los jóvenes ya no están viendo la necesidad y la importancia de formarse y terminar su escolaridad y todo su proceso de formación básica que es tan necesaria para la Mm. prosecución de estudios universitarios y la inserción. Cuando ves que los padres por la misma situación socioeconómica ya están retardando el ingreso al sistema escolar, donde el ingreso a los 3 años y medio, que es cuando ya comienza el niño en el nivel de preescolar, ya lo van postergando cada vez más y ves que también las matrículas de preescolar han ido disminuyendo y cuando vas viendo una de las causas es porque, bueno, las condiciones socioeconómicas no te lo permiten, temas de uniforme, alimentación. Entonces, bueno, ya no estamos viendo la educación del preescolar porque es fundamental Ujú. y que va a marcar el éxito de la prosecución escolar. Ves los niveles de alcance de aprendizaje y cada vez tú vas viendo las pruebas que vamos Sí. aplicando y van disminuyendo en cuanto al logro, el promedio, que menos de 10 puntos. Esos son temas sumamente preocupantes que cada vez nos hace pensar que, bueno, que el sistema educativo Mm. está en una etapa que tiene que replantearse y que se tiene que replantear nuevas políticas que uno, bueno, en tanta incertidumbre no sabemos en qué estatus está para el Estado, para quienes gobiernan el país, la educación, siendo este un tema sumamente importante y que va marcando pues el desarrollo de un país y tú Ujú. ves que poca importancia cuando ves que ni siquiera el tema de las condiciones sociolaborales de los docentes son consideradas, que un docente, un sueldo no llega a $50, eh, más allá Sí. de los apoyos que están dando con unas bonificaciones, pero su salario como reconocimiento de su labor no llega ni siquiera a $50. ¿Cómo motivas para que otros o nuevas generaciones vean la profesión educativa como una opción y como una oportunidad para contribuir al país, pero también mirando que es una carrera que también te va a contribuir a tu Mm. oportunidad y ascenso social? Entonces, Claro. bueno, eso hoy es un tema que es complejo, que es retador y Ujú. quienes estamos en el sistema educativo, pues nos debatimos en ser muy creativos para mantener y asumir el papel del Estado a veces, Sí. Ahí vamos por no viendo. decir. Claro, así es. No, Luis Aguilar es la voz que escuchaban, directora nacional de programa de escuelas de fe y alegría. Ahí vamos descubriendo que la calidad está en varias cosas. Está en el salario, como bien hemos dicho, está en las horas que se emplean en la formación, está en la infraestructura, pero luego cosas tan elementales como uniformes, como alimentación. Ya lo decía Luisa Pernalete, también de Fe y Alegría. Cito: cuando hay desayunos y merienda en los colegios, sube la asistencia. Quiero incorporar en esta conversación a Mariano Herrera. Él es PhD en Educación, miembro del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas en CICI, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, especializado en políticas públicas en educación, profesor de posgrado en distintas universidades de formación docente en América Latina. Doctor Herrera, qué gusto saludarle. No, igualmente, Román. Bueno, he escuchado el panorama, doctor, entiende uno entonces que las deficiencias, ¿por qué las deficiencias están en las cosas más elementales, doctor? No es que fallo en química, no es que fallo en física o biología o en inglés, es que es en las habilidades matemáticas y en la comprensión de la lectura misma, ¿ah?
Sí, bueno, eso es exactamente lo que está pasando. Hay una cosa que podemos llamar las condiciones mínimas que están de trabajo para que la calidad de la educación empiece a tener piso y vaya entonces ascendiendo, ¿no? Y mejorando. Esas condiciones mínimas, pues hay que garantizarlas y en este momento, pues como estaba diciendo Noelvi, están lejos de estar garantizadas. Y hay que empezar por lo primero, que es que en las escuelas haya agua, haya techos, haya, bueno, condiciones mínimas de trabajo, ¿no? Y eso, pues, estamos lejos de eso. Y en segundo lugar, la calidad de educación tiene eso, un famoso informe de una consultora que se llama McKinsey, que tuvo una conclusión muy interesante habiendo estudiado los sistemas educativos que han mejorado y que funcionan bien en el mundo y comparados con los que no funcionan bien. Y lo que dice la frase clave es: el techo de la calidad de la educación es el desempeño del docente. Y hay que tener cuidado con esto porque esto puede llevar a culpar al docente de que no se esté aprendiendo en la escuela. No, el docente es igual de víctima de esto. La razón por la que el docente no está teniendo un desempeño ideal es porque las condiciones de trabajo, como estaba diciendo Noelvis, no garantizan que ese desempeño pueda darse bien y con buena calidad de trabajo de los docentes. Entonces, hay varios temas. Por supuesto, lo primero es eso, condiciones de trabajo, sueldo, que en la escuela haya, bueno, años por lo menos, agua, lo que sea, para los docentes y para los alumnos. Y después hay una segunda parte importantísima, que es que el docente tenga la formación adecuada. Leonardo Carvajal decía al principio que los docentes de primaria estaban formados antes por las escuelas normales y no por las universidades, y dijo, bueno, no era tanta teoría, sino mucha práctica. Y eso es un tema que es importantísimo, que es que en el docente de primaria y de preescolar también está los fundamentos del edificio educativo, es decir, de la posibilidad de aprender de los alumnos. Está ahí, en esos momentos en que se logra o no se logra tener columnas y platabandas de calidad para que se tenga luego un edificio potente, que no se caiga con nada, que ni siquiera con un terremoto, y que el niño crece con condiciones de emancipación personal y de participación productiva y social en la sociedad a la que pertenece. Ya comienza a esbozar cómo sería ese futuro. Insisto con usted, doctor Herrera, ¿cómo aspira usted que sea nuestro sistema educativo? Y no sé si en tres tiempos incluso, ya que hemos hablado de pasado, presente y futuro, ese futuro en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en el corto plazo tenemos que lograr que toda la sociedad se interese en la educación, no solo los docentes, no solo el Ministerio de Educación, no solo instituciones como Fe y Alegría y las universidades que forman docentes, toda la sociedad, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades, en fin, el vecindario de las escuelas, todo el mundo tiene que entender que la educación es un asunto de todos y la escuela a su vez tiene que aprender a incluir a toda esa gente en el trabajo de la escuela. Es una primera cosa que no está pasando y que podría pasar. Hay maneras de que pase, se sabe mejorar eso, pero es una primera cosa y el futuro tiene que ver con que suceda esto. Que no diga, no, las escuelas públicas son problema del Estado y de los maestros y de más nadie. No, son asuntos de... La gente normalmente dice que tiene cierto nivel económico, la educación es el colegio de sus hijos, más nada. No, la educación es el sistema educativo nacional y el país no va a funcionar si todos nos alejamos de eso, porque ya mi hijo está en un colegio privado y se acabó. No, todos tenemos que interesarnos en la educación pública nacional y en donde va a estar la generación que sí o no produce lo que necesita el país. Primero, personas emancipadas, contentas con la sociedad en la que vive y además capaces de producir para esa sociedad bienestar y eso. Esa es la primera cosa, la inclusión de toda la sociedad en todo lo que tiene que ver con el valor de la educación. Y luego, entonces, así como en la medicina, lo más importante es que los médicos sean buenos, estén muy formados, no se equivoquen cuando escogen un bisturí y escogen la técnica de operación que la cirugía requiere. Bueno, igual necesitamos docentes especializadísimos y no es lo mismo ser docente de preescolar que de biología de tercer año de bachillerato. Entonces, igual que no es lo mismo que ser odontólogo que ser oftalmólogo, ¿no? Entonces, ahí viene todo un tema que es responsabilidad de las instituciones que forman docentes, ¿no? Y hay que formarlas con la especialización que requiera el nivel en que va a trabajar ese futuro docente que está estudiando en la universidad. Pero para eso tienes que haber primero estudiantes en la universidad, estudiantes que quieran ser docentes. Y entonces para eso sí se requiere una política pública que garantice condiciones adecuadas, que son sueldos. Pero repito, el sueldo no es todo. Hay necesidad de que las escuelas funcionen bien y que alguien atienda a estos docentes, que estén pendientes de su capacitación, que estén orientándolos, que les permitan acceder
así como los médicos ven un YouTube o van a un congreso internacional y adquieren nuevas técnicas y aprenden nuevas maneras de hacer su trabajo, igual tiene que haber asociaciones y gremios. Y luego hay una tercera cosa que hay que hacer, que es que no se puede seguir haciendo lo mismo que se hacía hace 20 años o 30 años, que bueno, hay primero escuelas privadas y escuelas públicas únicas y exclusivamente. Ahí hay que inventar y hay que innovar para que organizaciones como Fe y Alegría puedan también existir para, por ejemplo, en el estado Sucre, una agrupación de docentes con fondos públicos pueda tener un grupo de escuelas que atiende y esta asociación de docentes garantiza su calidad, la orientación, la planificación, la capacitación de servicio, la asistencia a los maestros y todas las cosas que se requiere para que un grupo de escuelas funcione bien. Es decir, hay como que varias cosas para que en el futuro de la educación, como siempre, pues los hechos sociales dependen no de un factor, sino de muchos, ¿no? Y aquí estamos en una situación en la que mencioné 4, pero podía mencionar 4. Sí. Y ojo que hemos hablado desde el comienzo de esta hora de quienes están en el sistema, que no hemos hecho mención a cuántos niños o adolescentes están fuera del sistema educativo. Agradecer a nuestros invitados de esta hora, me refiero a Leonardo Carvajal, a quien escuchamos en un par de sonidos, a Noel Luis Aguilar, directora nacional del programa Escuelas de Fe y Alegría, y ahora Mariano Herrera, PhD en Educación, miembro del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas en CICE, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, especializado en políticas públicas en educación, profesor de posgrado en distintas universidades de formación docente en América Latina. Nuestros invitados el día de hoy a esta hora, junto con el rector Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela, en la primera parte de este espacio. Voy a ir cerrando esta segunda hora con algo de publicidad. Por ejemplo,